¿Por qué el inglés es tan difícil de pronunciar? El idioma inglés es el más popular del mundo. Se ha calculado que unos 800 millones de personas lo usan como segunda lengua y unos 400 millones lo tienen como lengua nativa. El chino mandarín tiene más del doble de hablantes nativos, pero no es tan popular en todo el mundo. La difusión del inglés por todos los continentes es una de las herencias del ahora inexistente Imperio Británico, el cual en su momento fue el más extenso de toda la historia, con más de 33 millones de kilómetros cuadrados, una quinta parte de la superficie de todos los continentes juntos. Pero, sin duda, lo que consolidó a este idioma como el canal de comunicación más utilizado para el turismo, la ciencia, el comercio y casi todas las actividades humanas de carácter internacionales fue el surgimiento de Estados Unidos como la primera potencia del mundo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, siendo también el país con más inmigrantes de todo el planeta, un proceso que se incrementó con los pobladores de diferentes partes de Europa en el siglo XIX, debido a la pobreza provocada por las desigualdades aún existentes en la época y a la nueva posibilidad de atravesar el océano Atlántico gracias a la capacidad de los barcos a vapor. Todo esto debido a la revolución industrial. A finales del siglo XX, el idioma inglés había desplazado al francés como idioma principal de la diplomacia. Pero todos aquellos que aprenden este idioma como segunda lengua se percatan que a pesar de usar el abecedario latino, como en los otros países europeos occidentales, la pronunciación de estas letras no siempre es la misma, sobre todo en el caso de las vocales, lo que hace que su lectura sea complicada y más que nada memorística. Esto también le ocurre a los hablantes nativos cuando, de niños, aprenden a leer casi sin reglas de pronunciación. Tanta es esta dificultad que son muy difundidos los concursos de deletreo, Spelling Bee, con suculentos premios. ¿Por qué ocurre esta particularidad en este idioma? No hay una sola teoría para explicarlo, pero lingüistas e historiadores han identificado algunas causas que pasaremos a mencionar. Lo primero que hay que considerar es que el actual pueblo inglés es, como ocurre en la mayor parte del mundo, producto de una sucesión de invasiones en las que cada pueblo vencedor imponía su cultura y su lengua. La raíz más antigua del idioma inglés llega a las Islas Británicas a partir del siglo V, en la época del desmoronamiento del Imperio Romano de Occidente, al cual estas islas pertenecían parcialmente, lo cual fue aprovechado por las tribus germánicas para invadir la mayor parte de los territorios romanos en toda Europa. Estas islas estaban habitadas por los britones, quienes le dieron el nombre, y quienes estaban parcialmente romanizados. Las élites hablaban latín, siendo en esa lengua también la escritura más usada en esa época de esos territorios, mientras que las tribus hablaban idiomas celtas, hoy virtualmente desaparecidos, excepto en Gales, Cornwall, Irlanda y en las provincias de Bretaña en Francia y Galicia en España. Estas últimas fueron pobladas por los britones que huyeron de la invasión de tribus anglosajonas, provenientes de las zonas limítrofes de los actuales países de Alemania y Dinamarca, quienes hablaban lenguas germánicas antiguas, las cuales derivaron con el tiempo en los actuales idiomas inglés, alemán, neerlandés, sueco, danés, noruego, islandés y parcialmente el francés. Es a partir de entonces que la élite gobernante latino-britona es reemplazada por la anglosajona, que se establece básicamente a lo largo de la costa oriental y meridional de la isla británica, donde impone su idioma, forzando la desaparición de las lenguas celtas nativas, que quedaron recluidas en las tierras occidentales. Muy pocos términos britones sobrevivieron hasta el inglés actual: wool, shamrock, flannel, clan, y la mayoría de los nombres geográficos se cambiaron por palabras de origen anglosajón. El mismo término inglés viene del francés anglais, que es como ellos llamaban a los anglos. Inglaterra viene del latín y significa tierra de los anglos. Los britones estaban cristianizados cuando llegaron las tribus germánicas, mientras estas aún eran creyentes de la mitología común en todas las tribus del norte de Europa no romanizadas, con dioses como Odín, Thor, etc., siendo su paraíso el Valhalla y su infierno el Helheim. De esta época es la leyenda del rey Arturo, un monarca britón cristiano, y los 12 caballeros de la mesa redonda, que resistieron a la invasión de los anglosajones. En el transcurso de un par de siglos, los victoriosos reyes germanos ya estaban también convertidos al cristianismo, por la conveniencia política de estar a la par de sus homólogos del continente, imponiendo ahora este credo también a su población y logrando la unión eclesiástica con los conquistados britones. También se conformó lo que se llamó la heptarquía, o los 7 reinos anglosajones en la isla inglesa. El cristianismo añadió al idioma algunas palabras latinas y griegas. Desde fines del siglo VIII, los vikingos daneses comienzan a atacar diferentes partes de la isla y se asientan finalmente un siglo después en lo que se llamó la Danelaw, territorio bajo ley danesa. Algunas palabras que han pasado al inglés actual desde el nórdico antiguo que hablaban los daneses son law, skill, anger, bach, leg, heat, sky. A pesar que los reyes ingleses lograron difuminar la Danelaw,
Otras invasiones danesas siguieron perpetrándose hasta la llegada de los normandos en 1066. Los normandos eran los habitantes de Normandía, un ducado en territorio francés. De ascendencia vikinga, con el tiempo habían ido fusionando sus costumbres e idioma con los franceses. Guillermo II de Normandía venció al rey inglés Harold en la batalla de Hastings y se coronó rey de Inglaterra, pasando a llamarse Guillermo I de Inglaterra, siendo conocido como el Conquistador. La nueva corte normanda en la isla no llegó a imponer su idioma al pueblo inglés, pero sí influenció con nuevos términos que pasaron a ser del habla culta, sobre todo los provenientes del francés y que han perdurado hasta la actualidad. Siendo ese idioma una lengua romance, tal como lo es el idioma español, se pueden encontrar muchas palabras parecidas entre ambos idiomas a partir de entonces, como por ejemplo emotion, feeling, deformation, word, conversation, chat, similar, like, connect, link. Además, a partir de la invasión normanda se fue dejando la escritura insular, que usaba un abecedario con 10 letras más que el latino, que fue el que se comenzó a usar oficialmente. Este hecho provocó que muchos sonidos perdieran un símbolo único que los representaba, teniendo que compartir una misma letra del abecedario latino. Además, en el inglés hay 15 sonidos de vocales y solo 5 símbolos para todos ellos en el abecedario latino, A, E, I, O, U. Y las consonantes tampoco siempre suenan igual. Todo esto produce que no se pueda saber a ciencia cierta el sonido de una palabra escrita antes de haber escuchado su pronunciación. Hay veces que una letra tiene sonidos distintos tanto en palabras distintas como hasta en la misma palabra. Food, blood, head, heat, fence, devastation. Por otro lado, la escritura no se difundió entre la mayoría de las personas hasta que llegó la imprenta y se pudieron producir masivamente libros, pues antes solo se hacían a mano y eran pocos los privilegiados en poseerlos. La imprenta fue inventada en Alemania en el siglo XV y los ingleses tenían que viajar hasta el continente para poder imprimir sus libros, lo cual hacía más difícil la difusión de la lectura que en otros países del resto de Europa. Un punto por aclarar: ¿por qué no se pronuncia la E al final de la mayoría de las palabras en inglés? Dance, lose, purpose, range, mice, passage, game, twice, feminine. La historia cuenta que, poco después de la invención de la imprenta, el rey inglés de la época envió a unos emisarios a los Países Bajos con algunos libros escritos a mano para que estos sean transcritos e impresos. Los emisarios, como cualquier persona de la época, no sabían leer bien, lo cual fue aprovechado por los impresores neerlandeses que cobraban la impresión por cada letra. Al final de cada palabra que terminaba en consonante le incluyeron una E al final, con lo cual aumentaron considerablemente el costo de los libros. De regreso a la isla, las letras E añadidas quizá fueron percatadas por algún erudito inglés que revisó los libros impresos, pero el daño ya estaba hecho. Iba a ser mucho más caro volver a imprimir todos los libros que enseñar a escribir esas palabras con una letra de más al final a un pueblo que mayoritariamente aún no sabía hacerlo. Y así se quedó para siempre. Y con esto terminamos.